los ríos y había un puente muy alto, y este puente, mis hermanos, con la inundación se reventó, cayó el puente, y cada carro que venía a la oscuridad de la noche, esto fue más o menos unos 5, tal vez 7 años atrás, cada carro que venía a la oscuridad de la noche, pues con la lluvia tan fuerte, no miraba y ya no había puente, y entraba, caía el río, que estaba muy fuerte el río, y la gente pues perdía la vida. De repente un muchacho que venía, un carro, cuando él miró la poca visión que tenía, él abrió la puerta y ya no había manera de frenar el carro. Él se echó afuera y se cayó antes de caer el agua, y se agarró a las ramas que había a la orilla, y aún se pudo salvar de esta manera. Pero entonces rápido él arrancó la chamarra, y él tenía una camisa blanca, agarró su camisa y ahora empezaba, hermanos, a alertar a la gente que venía, porque todos venían en velocidad, era una carretera, una freeway, y caían en el puente, caían al río. Y entonces ahora él con la camisa daba la señal a la noche, a la oscuridad, pero la gente decía: ¿quién sería este loco ahí con la camisa ahí sacudiendo, ¿no? Y la gente no le ponía atención, y la gente iba cayendo y cayendo al río. Queridos hermanos, ahora yo y usted, como aquel hombre que parecía loco, ¿no? En medio de la noche, con una camisa ahí intentando parar a la gente, también debemos hacer la misma obra, una obra de preparación, una obra de advertencia, porque nos llegaron, hermanos, una hora de crisis, tiempo de calamidades. Decimos amén. Amén. Entonces, hermanos, ahora callar sería cobardía. Ahora, hermanos, estar escondido sería un gran error, porque el Señor nos ha dado luz sobre luz, advertencia sobre advertencia de los peligros, mis hermanos, que están a las puertas. Por eso, de una manera amorosa, debemos ahora predicar el mensaje de los 3 ángeles, para que la gente se prepare para la segunda venida de Jesús. Amén. Así que hoy estamos dando el último tema de esta campaña. Más que todo estamos estudiando el libro de Daniel. Es un libro profético, pero no estamos estudiando las profecías. Estudiamos esta semana la parte histórica, cómo que el Señor preparó a estos muchachos, y cómo que el Señor nos quiere preparar también en esta hora para la última predicación del Evangelio. Bueno, hermanos, yo me parezco aquí como Adán y Eva escondidos en el Edén, ¿no? Atrás del arbusto. Si a la semana estaba más confortable ahí mirando a ustedes a los ojos, ¿no? ¿Hay algún problema si me va? ¿No? Ok. Es que me gusta estar más cerca de ustedes. Sí, aquí va el micrófono. Ahora sí. Cuando vengo con un montón de libros, pues la gente se espanta. Es como el motorista, ¿no? Que iba en velocidad y venía una señora con un montón de niños, y él frenó por aquí, frenó por allá y gritó: señora, ¿por qué no dejó la mitad de esos niños a la casa? Y ella gritó: yo dejé, señor. Así que yo también, hermanos, dejé la mitad de los libros. Pero aún así llegaron muchos. Hermanos, un feliz sábado a todos. Amén. Yo estoy muy feliz porque estamos en un momento primaveril, ¿no? Aún podemos gozar de una buena estación, mirando todo florido. Yo estaba hablando a mi hijo: mira como Dios pintó los campos, todo está amarillo y verde, un contraste perfecto. Ustedes saben que los colores de Brasil así son, ¿no? Amarillo y verde. Es bonito ver el contraste de los colores, como el gran artista pintó la naturaleza. El azul
que es el color del cielo. El azul es el color del gobierno de Dios. La ley de los 10 mandamientos fueron escritos en azul. Así que cada vez que miramos el cielo nos acordamos de la ley de Jehová. Amén. El cuarto mandamiento que está al centro dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, tú, tu hijo, tu hija y el que está en tu casa. Pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Amén. Y no hay ninguna iglesia, hermanos, y ningún ser humano, y ningún gobierno que tiene poder para neutralizar las leyes de Dios o cambiar las leyes del Creador del universo. Él es el soberano Rey del universo. Él es el único que puede establecer leyes para sus criaturas. Por eso, mis hermanos, el azul es tan bonito, ¿no? Pero tenemos el contraste de los colores, las nubes blanquitas como algodón, y tenemos la vegetación toda verde, amarilla, roja, los colores, ¿no? Las flores, los contrastes. Muy bien, hermanos, esta mañana vamos al estudio de la palabra de Dios otra vez. Con reverencia vamos a abrir la palabra. Segunda de Timoteo. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, perdón, primera, ¿no? No, segunda 3:15. 3. Segunda 3. No es esta, es la cita que leíamos al principio. Si es la primera de Timoteo, alemán. No, segunda. Primera de Timoteo. Es primera de Timoteo 3:15. Ese es el texto para esta mañana. Dice así, yo me hablé mal, hermanos, perdónenme. No es segunda, es primera. Dice, para que si yo tardo, sepas cómo debe conducirte, ¿a dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, mis hermanos, San Pablo está escribiendo al joven Timoteo, al ministro, y diciendo, mira, que si yo tardo, pero usted debe aprender cómo usted debe conducirte en la casa de Dios. Esta no es la casa del pastor, la casa de los hermanos, la casa de un ser humano. Esta es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. Por tanto, mis hermanos, la iglesia de Dios es aquella que tiene como columna la verdad divina. Por tanto, nosotros esta mañana vamos a estudiar, mis hermanos, que ahora nos toca entender cuál es la iglesia verdadera. Esta semana estuvimos estudiando la vida de Daniel y de los 3 hebreos. Miramos, mis hermanos, que ellos fueron personas obedientes, pero obedientes no de cuando en cuando, no cuando les caía bien. Daniel y los 3 hebreos eran obedientes por principios. ¿Decimos amén? Amén. Aún con el peligro de su propia vida, ellos estaban dispuestos a obedecer a Dios. Esta noche pasada, hermanos, hablamos de que la obediencia no viene por acaso. No aprendemos a obedecer así por acaso. Obediencia, mis hermanos, significa un aprendizado. Y esta noche decía, la noche pasada, de que me encantaría conocer en el cielo, no solamente Daniel o los 3 hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, pero me gustaría mucho buscar saber quién fue su mamá, su papá o sus abuelos que le educaron de esta manera. Wow, así hay mucho que hablar, ¿no? La iglesia verdadera, hermanos, la iglesia verdadera son los hijos de Dios, que en esta vida aprenderam a obedecer-lhe. ¿Quién es la iglesia verdadera? São os seres humanos que, aunque nasceram em um mundo caído, um mundo profano,
un mundo, mis hermanos, que está en rebelión en contra el gobierno del cielo, pero si estos seres humanos aprendieran a reverenciar a Dios, no apenas de palabras, pero con su vida, una vida de obediencia. Por tanto, mis hermanos, cuando nosotros agarramos este librito, hoy sí lo trajo, esta semana no había en la mano, no lo tenía en la mano, ¿no? Aquí dice así una cita. Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible. La obra del tercer ángel. Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Hoy, hermanos, miren, hoy parece que todos pues decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Todos. Pues yo no puedo decir yo soy hijo de Dios, usted no, porque Dios no me da este permiso. El pastor no puede decir este aquí es cizaña o este es trigo, ¿no? Pero Dios tiene ángeles que están a encargo de hacer la separación. Nosotros no podemos y no estamos autorizados para decir que una persona es hijo de Dios y otro no. No tenemos ese permiso, pero el cielo va a hacer una separación. Y ahora le hago una pregunta, mis hermanos: ¿cuál es la iglesia verdadera en la tierra? Bueno, cuando vemos las iglesias, si usted va a la esquina, busca la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal, la iglesia católica romana, la iglesia adventista, la iglesia mormona, la iglesia testigo de Jehová, cualquiera le va a decir: aquí predicamos la verdad, aquí tenemos la verdad. Todos tienen la verdad, pero ninguno se armoniza con el otro. Entonces viene la pregunta: pero si cada cual dice que tiene la verdad, ¿a dónde voy? Por tanto, mis hermanos, los seres humanos estamos ahora mareados y confundidos tratando de encontrar la verdad. Pero mis hermanos, aquí dice San Pablo que la iglesia de Dios es aquella que es la columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilatos hizo esta pregunta a Jesús, pero antes que Jesús contestase, él se volteó y se fue. La Biblia menciona, mis hermanos, que la verdad no es apenas una doctrina, una enseñanza, no son apenas letras. La verdad es una persona. Amén, hermanos. La verdad es una persona. La Biblia menciona en Juan capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Querido hermano, nosotros tenemos entonces que la verdad es una persona. Él dijo: yo soy la verdad. Por tanto, mis hermanos, no podemos ir al pastor, a la iglesia, a María, a Pedro, a Pablo, a Moisés, a Abraham, para ser salvo, para ir al Padre. Solo hay una puerta, un camino. Y no importa, hermanos, que tanta gente siga la mentira, pero la única verdad que lleva al Padre, a la salvación, a la vida eterna, llama Cristo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, mis hermanos, la verdad no es solamente una teoría, una doctrina, una enseñanza, pero hay algo más también. Dice la Biblia, mis hermanos, que en el Salmo 119 hay algo más que es la verdad. Dice así, hermanos, Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Quiere decir que la iglesia verdadera en la tierra, ella debe enseñar a Jesús. Y debe enseñar también que la ley de Dios. Quiere decir, mis hermanos, si una iglesia no enseña la ley de Dios, pero en Santiago 2 dice: no 9 mandamientos, no 5, toda la ley es la verdad.
no hurtarás, no adulterarás, pero también dice así, hermanos, no adorarás ídolos. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas abajo de la tierra. Por tanto, mis hermanos, nosotros somos condenados delante del cielo por no seguir la verdad cuando tenemos ídolos, cuando tenemos imágenes, cuando colocamos cosas materiales delante de Dios. Por eso entonces la Biblia menciona que Jesús es la verdad personalizada. La ley, hermanos, es la escritura de la verdad y Cristo es la personificación de la verdad. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 10 nos deja entender que la ley no es solamente, hermanos, una tabla fría que Dios tomó, escribió y dio a Moisés. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice así: de suerte que el cumplimiento de la ley es ¿qué es? El amor. El amor. ¿Qué es cumplir la ley de Dios? Es tener el carácter de Dios, es amar como Dios. No más que el amor de Dios no es así abstrato, platónico. Ay, mi hijo, cómo te amo, y pura palabra. No, el amor de Dios es un amor de responsabilidad. O algún día te faltó la comida, algún día no vino el sol, algún día te faltó algo, Dios te cuidó. Porque el amor de Dios no es solamente palabritas, así como un muchacho cuando quiere conquistar a una muchacha. El amor de Dios es una responsabilidad paterna y Él no nos va a fallar. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a una iglesia que no guarda la ley de Dios, o que enseña que somos salvos por santos, nosotros estamos siendo engañados. Engañados. Si una iglesia enseña una ley que es diferente de la ley de Dios, ya no es el verdadero amor de Dios que está siendo enseñada en esta iglesia, es un engaño. Por eso la Biblia dice en Mateo 24, cuidado que nadie os engañe. Entonces, mis hermanos, ahora debemos entender. Por eso Apocalipsis 14, 12 dice tan claramente así. Apocalipsis 14, 12 lo conocemos de memoria, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Miren esta palabra, paciencia de los santos. ¿Se acuerdan dónde leemos esta semana esta palabra paciencia? En 2 de Pedro 1. Porque la paciencia, mis hermanos, viene como resultado de la reforma pro salud. Cuando nosotros no somos reformadores, no conocemos la reforma pro salud, no vamos a tener la paciencia, vamos a tener al revés, impaciencia. La reforma pro salud, hermanos, nos va a ayudar a desarrollar la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, no de la iglesia, no del gobierno, no de la familia, no la tradición, los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son? Los mandamientos de la Biblia. Pero no uno, no 9, todos los mandamientos de Dios. Pero a la vez tiene que la fe de Jesús. Hay alguna traducción que dice que tiene la fe en Jesús. Amén. Pero también se aplica la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe de Jesús es una fe correcta, que está en armonía con la obediencia de la ley de Dios. Miren, mis hermanos, qué bonito, ¿no? Tal vez algunas otras iglesias tienen ganas de rasgar la cita que está en Apocalipsis 14, 12, porque está muy claro, ¿no? Entonces la policía me para la carretera, pues el policía llega así con educación y dice así su documento y el documento del carro. ¿Y por qué quiere ver mi documento? Para comprobar que si soy yo mismo que estoy ahí. ¿Por qué? Él va a agarrar mi documento y va a mirar ¿qué? Dos cosas: la foto y la firma. Entonces, por el documento, él va a mirar mi cara, va a mirar el documento
Y si es necesario que desconfíe, él tiene que hacerme firmar a ver si mi firma es realmente la que está en el documento para certificarse que soy yo. Todo el universo ahora, mis hermanos, está contemplando el planeta Tierra. ¿Por qué, mis hermanos? Gracias, aquí está la gasolina. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los ángeles, ellos van a confirmar cuáles entre los habitantes del planeta caído serán los candidatos para habitar en el planeta que tiene calles de oro. Amén, hermanos. Amén. Qué bonita. Entonces, nosotros hoy entendemos de que hay una gran obra para hacer en nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia y también por todas las ciudades, que es predicar el Evangelio para ganar almas para el reino de los cielos. Ahora escuchen esto, hermanos, cuando nosotros miramos esta cita que está en la pantalla, lean otra vez. Ahí dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, no los que dicen que guardan, o los que pretenden que guardan, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Tengo unas citas aquí, hermanos. Dice así el librito esto, Alza tus ojos, página 314. Dice: Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Una gran catedral? ¿Una denominación? No, aquí dice así: es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Mateo 18, versículo 20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si bien Cristo está aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, porque solo la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Son aquellos que están unidos con Cristo y están en obediencia a la ley de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra tarea? Nuestra tarea ahora, hermanos, es enseñar a todos a guardar la ley de Dios y tener la fe en Jesús y la fe de Jesús. Entonces ahora, hermanos, tenemos una gran tarea. También hay otro libro que está manuscrito, volumen 19, página 242. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no los que dicen que hay que guardarlos, o los que enseñan a guardarlos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estos componen la iglesia del Dios viviente. Amén. Escuchen, hermanos, allá en Southgate, una señora llegó conmigo llorando y dice: pastor, quisiera hacerle una pregunta. Y lloraba mucho la hermanita y hasta tenía así secando las lágrimas. Y yo pensé: ¿qué será que le pasó? Y ella dice: pastor, es que tengo una amiga de la iglesia adventista, es de la conferencia, y dijo que estamos perdidos. Y yo le dije: ¿cómo? ¿Estamos perdidos? Sí, porque aquí no somos de la conferencia y por eso estamos perdidos, no vamos al cielo, ellos sí van. Hermanos, ¿qué dice aquí? Que dice que es quien está en una denominación, que es la iglesia de Dios. No, aquí está diciendo, hermanos, que son aquellos que están unidos a quién, a Cristo, en obediencia. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ahora entender de que nuestra preocupación debe ser que cada uno de nosotros estemos conectados con Cristo. Bueno, ahora me coloqué en problemas. Es que dejé un librito aquí muy importante. Llama Consejos sobre el régimen alimenticio.
está. Consejos sobre el régimen alimenticio. Escuchen eso, hermanos, no olviden la cita que está en la pantalla. Aquí dice este librito, página 18. Por eso esta semana estuvimos estudiando bastante ese tema de la relación de la reforma pro salud con la espiritualidad. Dice aquí, mis hermanos, que en la página 18, el párrafo 9, dice consejos sobre el régimen alimenticio, página 18, párrafo 9. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser, como es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Ahora le hago la pregunta otra vez entonces, ¿quién es el pueblo de Dios? ¿Es el que está en una denominación? No, mis hermanos, son aquellos que guardan la ley de Dios. Por eso Daniel fue destacado en Babilonia con sus amigos, porque ellos estaban dispuestos, hermanos, a cuidar de su cuerpo y de su mente, de la misma manera que no tropezar en los mandamientos de la ley moral. ¿Están acompañando? Hay otra cita, página 48. El librito, perdón, página 49, párrafo 49 también. Dice así, el mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Está clarito así, hermanos, un imperativo. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Nuestro Creador es Jesucristo. Él es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Él es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y las prácticas que conciernen a su vida y su salud física, peca contra Dios. ¿Está quedando claro, hermanos? Entonces, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Son aquellos, dice Apocalipsis 14:12, son aquellos que guardan la ley de Dios, pero a la vez la ley de Dios incluye las leyes de salud. ¿Están acompañando, hermanos? Entonces yo tomo café, yo como tarde por la noche, si yo no hago ejercicio, tomo agua con comida, yo estoy rompiendo, mis hermanos, la belleza de la creación del Señor. Por eso, mis hermanos, la educación que yo recibí y que usted recibió en Babilonia no sirve. Es una farsa. ¿Se acuerda del librito que usted compró esta semana? Este librito dice así: la educación de Babilonia es una farsa. Es una farsa. Por eso, 2 de Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron. Quiere decir, la educación de Babilonia, lo que aprendemos con la familia, con la cultura, no sirve, mis hermanos, porque todo estaba diseñado para destruirnos, para hacernos pecar y errar el camino hacia el reino de los cielos. Empecemos por el ejemplo tan sencillo: tomar agua. Pues yo aprendí, hermanos, que debo tomar agua cuando como. Ese es un error. Estamos destruyendo el equilibrio térmico, estamos destruyendo la belleza de los líquidos del sistema del aparato digestivo. Ese es un laboratorio. Y si estoy comiendo por aquí, tomando agua por allá, destruyendo todo, no tenemos buenas digestiones, vamos a tener dispepsia o dispepsia, vamos a tener, hermanos, eructos, vamos a tener estreñimiento, vamos a tener un montón de problemas y vamos a destruir nuestra salud. Por eso muchos tienen migraña. Entonces, hermanos, ahora cuando venimos a Cristo, Él te va a decir: mira, mi hijo, yo soy tu papá, te amo mucho, pero también soy tu doctor, porque yo te crié. Yo entiendo bien cómo funciona tu hígado. Usted no sabe, y tu doctor tampoco no sabe, porque tu doctor nomás te quiere venderte productos y químicos y vacuna y antibiótico y tanta droga, y eso no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es reparar lo que está dañado, es hacer funcionar lo que no funciona, es hacerte feliz, porque así Dios te quiere. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Entonces ahora debemos aprender todo otra vez.
Debemos, mis hermanos, empezar enseñando nuestras familias. Pero yo le hago una pregunta: ¿cómo usted va a enseñar si usted nunca aprendió? ¿Cómo yo voy a enseñar a mi familia si nunca aprendí? Entonces tenemos que empezar a leer, hermanos, estudiar cómo cuidar de nuestro cuerpo, conocer nuestra anatomía, nuestra fisiología. Entonces, mis hermanos, por desconocer, mira lo que dice la Biblia ahí en Oséias 4:6. El libro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esta es la realidad de todos. Tal vez una persona puede ir a la universidad y hacer una maestría, un doctorado, pero mira lo que dice Dios. Oséias capítulo 4, versículo 6. No importa que tantos títulos tengamos, que tanta luz que tenemos en el mundo, dice la Biblia, mis hermanos, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? El conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Y de quién es la culpa? Vamos a seguir leyendo. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El pastor, el líder, el padre, el obispo, el predicador, el evangelista, ellos son los responsables porque no estudiaron y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, mis hermanos, ahora usted ya no puede esperar por el pastor, por el líder, por el evangelista. Usted tiene que ir a la luz. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Usted tiene que aprender. Ayer a la noche estaba hablando que tenemos que aprender a educar a un niño, alimentar a un niño. Tenemos que aprender, hermanos, a relacionarnos. Mira cuántas parejas están en divorcio, rompiendo la relación porque no saben, no conocen de las relaciones. Ahora la familia es disfuncional, guerra y grito, patazo y crítica. No, mis hermanos, no es así. Tenemos que aprender otra vez todo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Queridos hermanos, miren, yo tengo un librito aquí, chama Primeros Escritos. A la página 88 dice así, hermanos. Está hablando, hermanos, de este planeta donde estamos, el planeta Tierra. Vi con qué rapidez, con qué rapidez ese engaño se estaba difundiendo. Me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril que iba con la rapidez de rayo. Con la rapidez del rayo. El ángel me invitó a mirar cuidadosamente. Fijé los ojos en el tren. Parecía que el mundo entero iba a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir. Dijo el ángel: se los está atando en gavillas, listas para ser quemadas. Luego me mostró el conductor, que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quienes todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era, y dijo: es Satanás. Él es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Ha tomado cautivo el mundo. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Este agente que le sigue el orden es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y a todos se dirige hacia la perdición con la rapidez de un rayo. ¿Usted ya alguna vez ha mirado un rayo? ¿Cómo lo hace? Y usted casi ni puede acompañarlo, ¿no? La rapidez del engaño ahora es muy grande. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Quién estaba conduciendo el tren a alta velocidad al abismo, a la destrucción? Era el mismo diablo. Parecía un ser majestuoso, de porte noble, pero estaba guiando, hermanos, el mundo ¿hacia dónde?
Hermanos, si estamos en Babilonia, estamos caminando hacia la destrucción. Cada galleta que usted come, cada pastel que usted come, aún canta felicitaciones, ¿no? Muchos años de vida. Mentira, muerte, destrucción, diabetes, tortura. Eso es lo que viene. Y cantando felicitaciones, ¿no? Y cumpleaños feliz. No, no hay nada de feliz. Vamos caminando hacia la destrucción, mis hermanos. Estamos em peligro. Cada dia estamos em peligro, metendo açúcar, produtos de origem animal ao corpo. Estamos destruindo a espiritualidade. Estamos tornando-nos seres com paixões bajas. Não sei se me entende a expressão, não? O niño que já não sabe o que é e a niña que está perdida em sua vida futura. Por isso, hermanos, agora é tempo de que a igreja se despierte. É tempo que as famílias se despierten.